Hola, esto es La Mágica Historia. Sí, me rajuñó mi gata en la nariz. Les voy a recomendar un par de videos que salieron hace algunos días, pero como no había subido nada, obviamente se los recomiendo ahora. El primero es de la Filmoteca Maldita. Se repite el plato y sacó un video acerca de cómo se puede crear un conflicto armado, por lo menos a través de los medios de comunicación, a partir de la nada, contando con el apoyo político necesario. Eso a partir de analizando un libro y una película que hablan al respecto de esta cortina de humo de crear crisis y conflictos de algún tipo para ocultar otra cosa, obviamente, una cortina de humo. O sea, mostrar una mano, lo que hace el mago, fíjate aquí, pon tu atención aquí, y mientras tanto yo oculto lo que hago con la otra mano. Un poco también lo que nos muestran en la película No mires para arriba, que ya hablamos de ella en otro video. Eh, en fin. El otro video es un video de este canal de Dross, súper conocido, y que habla acerca del tema de cómo nos pueden manipular, ¿cierto? A través de las redes sociales, pero ya no solamente a un nivel de ideas, qué sé yo, sino que a un nivel más profundo, en donde pueden lograr que tú seas ya, que sientas el deber o la necesidad de ser parte de algo, de tener una militancia con algo. ¿Okay? O sea, en este caso, hablando del conflicto en Ucrania, de ser de un bando o de otro. ¿Okay? Y está claro a qué bando están favoreciendo estas inteligencias artificiales. ¿Okay? En el video Dross habla de un alto funcionario de la OTAN que habría sido el primero que dio una idea al respecto. La verdad yo no sé si será así, pero basta con utilizar las redes sociales un rato y es visible cómo estas inteligencias artificiales te llevan hacia material cada vez más sensible y que logran moverte las fibras internas muy, muy personales, ¿okay? En donde se logra exacerbar tus sentimientos, la mayoría de las veces negativos, hacia una parte de una población, hacia un bando de alguna cosa, hacia un equipo de fútbol, ¿cierto? Recordemos lo que pasó ahora en México. No voy a hablar de eso ahora porque para qué voy a perder tiempo. Pero algo así. ¿Okay? Vean los videos, por algo los estoy recomendando y tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora con respecto a la manipulación de la prensa y de las redes sociales con respecto a la visión que tiene la gente, que está teniendo la gente acerca de este conflicto armado. ¿Ok? Muy bien. Para empezar, ¿qué clase de conflicto es el que estamos teniendo? Muy difícil saberlo, ¿cierto? Yo he buscado harto material estos días y todavía no me queda claro, aunque ya tengo sí cierta idea de quiénes son los verdaderos involucrados y cuál es la dinámica de este asunto. ¿Ok? A grandes rasgos y llevando cierto punto de vista guiado por mi intuición, ¿cierto? La forma más básica, ¿cierto? De la magia, ya lo vimos en el otro ciclo, ¿ok? Eh, para empezar, obviamente, esta es una invasión. Es una invasión. Si no hablas que Rusia ha cometido una invasión en Ucrania, después eres criticado. ¿Ah? Pero ¿qué dice el ruso? ¿Ah? Obviamente se defienden y dicen esto no es una invasión. ¿Ok? Claro, es propaganda rusa, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Mm? En los otros conflictos que ha tenido Estados Unidos o la OTAN, ellos han podido dar su punto de vista sin ningún problema. ¿Mm?
y publicitar sus casus belli y darle legitimidad, a pesar de que muchas veces hemos visto de que realmente cuando ya el asunto está finiquitado, la excusa o el casus belli para la invasión no existía o no era tal o era muy distinta, ¿okay? Pero tenían la opción de dar sus argumentos por muy eh, coherentes que fueran o no. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de escuchar el otro lado? ¿Ah? Si Rusia quiere decir que no está cometiendo una invasión, bueno, si uno no es parte, si uno no es ni ruso ni ucraniano, uno debería tener por lo menos la visión de escuchar ambas partes, ¿ok? Pero hay una parte que está silenciada y ese es el problema. Ahora, si es discutible o no, eso es otro asunto, ¿ok? Pero hay que escuchar los argumentos que entrega el otro lado. Y que en este caso no son argumentos válidos, aunque bajo mi punto de vista a lo mejor no suficientes para excusar el uso de la violencia, ¿ok? Pero válidos, ¿ok? Por lo tanto tenemos los medios de comunicación y el mundo de la política ayudando a exacerbar los ánimos, polarizando a la gente. Yo he visto cómo, por ejemplo, en España está muy dividida la opinión pública y es evidente, viéndolo desde afuera, uno cuando está, qué sé yo, las cosas, por ejemplo, de aquí de Chile, para uno es más difícil evaluarlas, pero cuando uno ve las cosas desde afuera, muchas veces es más fácil ver las intencionalidades que hay detrás en el trasfondo de las cosas. Y por lo menos a mí me quedó la impresión de que el mundo político en España está absolutamente de acuerdo con este asunto. Es decir, la derecha y la izquierda son globalistas, ¿ok? La Comunidad Europea está luchando por el globalismo. Estados Unidos, o por lo menos la parte pública de Estados Unidos, está luchando por el globalismo, ¿ok? Y los políticos en España también, obviamente. Y seguramente son financiados por entes globalistas y ambos lados se han puesto de acuerdo para tener un discurso en común. ¿En común? Sí, en común. Distinto en argumentos, distinto en visiones, pero común en el objetivo de dividir a la gente, ¿ok? Tienen un discurso, la izquierda y la derecha en España tienen un discurso absolutamente aprendido con respecto a la guerra en Ucrania. Y han conseguido que la gente se vaya por un lado o por el otro. Algo que es provechoso para el mundo político. El mundo político hoy en día no busca agradarle a todo el mundo. Busca tener un discurso enfocado hacia un grupo poblacional y captar la atención de ese grupo poblacional. Ahí está la ganancia para ellos. Y en este caso, para mí es más que evidente que eso se pusieron de acuerdo a ambos bandos. Y por mucho que discutan, por mucho que sus argumentos suenen más o menos coherentes, es un discurso absolutamente aprendido para manipular a la población. Esto mismo pasó en Ucrania. Esto mismo fue lo que pasó en Ucrania. Ucrania, que históricamente ha tenido siempre conflictos, si empezamos a buscar a través de la historia, vamos a irnos para atrás. Pero en la historia moderna, en la historia más reciente, ¿cierto? Desde que Ucrania se independizó de la Unión Soviética, había vivido en un ambiente pacífico y la población ucraniana se jactaba de eso, se sentía muy orgullosa de ser uno de los pocos países de Europa del Este que se había separado de la Unión Soviética y que no habían tenido un conflicto armado. Esto, obviamente, todos lo sabemos, hasta el 2013. Cuando surge este despertar social, ¿les suena? Cuando comienza este asunto, esta movilización civil, comienza en un ambiente muy pacífico, muy pluralista,
donde todos daban su opinión, donde el mundo artístico estaba muy presente y donde todos querían conseguir una finalidad, que era lograr un cambio, en el fondo sacar lo malo, dejar lo bueno y mejorar lo que está mediocre. ¿Me entienden? Una cosa así. Todo el mundo, y esto en todo el mundo pasa, todo el mundo, en todo el mundo la gente común y corriente quiere progresar, quiere salir adelante, quiere estar mejor, ¿ok? Y bueno, Ucrania no había tenido conflictos armados, pero su economía no era de las mejores. Y este movimiento urbano comenzó de esa manera, pero fue rápidamente infectado, ¿cierto? Y manipulado por células violentistas. ¿Les suena eso? ¿Les suena? Claro, es exactamente lo que sucedió, por ejemplo, acá en Chile con el despertar, con el Chile despertó y todo ese asunto. Lo único que en Chile las células violentistas eran de carácter de izquierda, en Ucrania las células violentistas eran de carácter de derecha, ¿ok? No grandes organizaciones, no estamos hablando de eso, ¿ok? Cuando dicen que la aparición de estos grupos de ultraderecha en Ucrania no era motivo para la incursión armada rusa, toda la razón, no tenía la magnitud, aunque iban creciendo, ¿ah? pero existía. Y en el caso del ¿cómo se llamaba el movimiento? Euromaidán. Fue muy importante porque llegaron estas células violentistas y comenzaron inmediatamente a cambiar el foco y la energía de este movimiento. A eso se le sumó el discurso político. Rápidamente el escenario que había sido abierto a cualquiera que quisiera hablar, que quisiera exponer, fue monopolizado, ¿cierto?, por políticos de distintos bandos, pero que comenzaron a enarbolar discursos cada vez más enardecidos, cada vez más violentistas, cada vez más nacionalistas, cada vez más antirrusos y sobre todo cada vez más populistas, vendiéndole a la gente una idea, una quimera de solución de vida mejor, ¿eh? Que era anexar Ucrania a Europa, ¿ok? A la comunidad europea, perdón, ¿cierto? Algo muy discutible. Ucrania no tenía los medios para ingresar a la Unión Europea, no los tenía en ese momento y ahora menos los tiene, pero esa idea se sigue utilizando para manipular a las masas, ¿ok? Obviamente llegaron grupos de personas más sensatas, digamos, a tratar de parlamentar y de dar la contra con respecto a este asunto con sus propios argumentos para demostrar de que esto era simplemente un populismo y comenzó la violencia, ¿ok? Los políticos en Ucrania no iban a dejar que la gente sensata expusiera sus argumentos, ¿m? No iban a dejar que le arruinaran esta quimera, ¿cierto? Esta cortina de humo. Miren la marioneta linda que les tenemos. Miren la marioneta, sigan la marioneta. El flautista es Hamelin, ¿cierto? Con una hermosa melodía haciendo que todos los niños corran detrás de él. ¿Les suena? Claro, es lo mismo. El globalismo, el mal, la maldad actúa para manipular al ser humano de la misma forma en todos lados. Da lo mismo si es izquierda o derecha. Acá en Chile fueron los políticos y los violentistas de izquierda, pero utilizando los mismos medios. Y vendiendo, ¿cierto?, esta quimera, insisto, de un futuro mejor. Acá en Ucrania era, ¿cierto?, pertenecer a la Comunidad Europea. Acá en Chile era cambiar la Constitución, ¿ok? Y obviamente todo eso se va al tacho de la basura y termina de la peor forma posible, ¿ok? Terminó de la peor forma posible para Ucrania y este invento político va a terminar de la peor forma posible para Chile. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, la violencia comenzó en Ucrania, ¿cierto?
después de que la gente estaba orgullosa de que por lo menos ellos no habían formado parte de ningún acto violento como otros países de Europa del Este, comenzó la violencia y no paró más, no paró más. Cada vez más fuerte, ¿cierto? Y aquí viene el asunto de que la hipocresía de los políticos, la hipocresía actual de la comunidad internacional, la hipocresía de Estados Unidos, la hipocresía de la comunidad europea, la hipocresía de nuestros propios gobiernos, de nuestro propio gobierno, la hipocresía de los medios de comunicación, ¿cierto? De escandalizarse por lo que está pasando en Ucrania, cuando tuvieron 8 años para exponer esto, 8 años tuvieron para levantar el dedo, para opinar, para hacer algo, para detener esto. Tuvieron 8 años, ¿ok? Ahora todos se escandalizan por la muerte de civiles, que no está claro a pesar de que tuve que mamarme un montón de material violento, no está claro quién está disparando contra los civiles, ¿ok? Pero es obvio que esta incursión es distinta a las incursiones de la OTAN o de Estados Unidos, en donde simplemente se charquea a los civiles para crear terror. Acá las víctimas civiles, por lo menos por lo que yo vi, son víctimas de una violencia táctica. ¿Proveniente de qué lado? No lo sé. Seguramente de ambos lados, porque ambos lados tienen una ganancia táctica en ejercer violencia contra algunos grupos de civiles para poder manipular el flujo de civiles hacia un lado o hacia otro, para poder despoblar algunas zonas o para poder guiar el flujo de civiles hacia otras, ¿ok? Es decir, es una violencia táctica. ¿Quién la está cometiendo? Como les digo, no me queda claro. Obviamente la prensa dice que son los rusos. ¿Dónde están las pruebas de la prensa? ¿Ah? ¿Dónde están las pruebas? Tienen que ser pruebas claras al respecto para poder dar una acusación de ese estilo. Lo único que se muestra son los efectos, ¿cierto? Gente sufriendo el impacto de armas, pero no se entrega ninguna prueba de la proveniencia del ataque, ¿ok? Como les digo, yo creo que ambos lados están cometiendo una violencia moderada, entendiéndose la magnitud del conflicto, hacia la población civil. No es esto no es la carnicería a la que nos tienen acostumbrados la OTAN, ni la Comunidad Europea, ni Estados Unidos. No lo es. Y también me queda claro de que tanto el pueblo ucraniano como el pueblo ruso ven este conflicto como una lucha entre pueblos hermanos, ¿ok? Prácticamente como una guerra civil. No es verdad que la población rusa esté absolutamente desmoralizada o en contra de este conflicto. No es verdad. Por lo menos lo que yo vi 3 cosas. Uno, la población está alineada con su ejército. Los apoyan y les desean lo mejor. Y saben que el ejército está actuando de la forma más correcta posible. Segundo, la gente está convencida de que esta incursión armada tiene una finalidad muy clara, y también están convencidos de que esta incursión armada es por un cambio radical, por una solución del problema a nivel radical, y por un cambio radical no solamente en la zona, sino que a nivel ya mucho mayor, ¿ok? Esto es por el mundo, están diciendo los rusos, la comunidad rusa, el pueblo ruso, ¿ok? Por lo tanto, yo no puedo más que adherirme al sentimiento del pueblo ruso y ucraniano, ¿ok? En este conflicto, que es el buscar, el desear que esto sirva para erradicar el problema de raíz, ¿ok? Y una y otra vez está claro, esto aquí no hay una violencia extrema como lo que está pasando abajo, porque está ese sentimiento de que es un conflicto entre pueblos hermanos, culturas muy parecidas, en fin, historia compartida, en fin.
Me perdí totalmente, pero no importa. Como les decía, Rusia insiste en que esta no es una invasión y que ellos tenían argumentos suficientes, motivaciones suficientes como para iniciar esta incursión armada. Y a medida que van pasando los días, aparecen cosas que le dan la razón a esta posición del gobierno ruso. Como por ejemplo, la noticia de que en Ucrania existen laboratorios que estaban experimentando con material biológico peligroso, altamente peligroso. ¿Ok? Posiblemente incluso material para ser usado como elemento bélico. ¿Ok? Sí sé, eso es discutible nuevamente, pero siguen apareciendo las noticias. ¿Ok? ¿Cuántos laboratorios son? ¿Dónde están ubicados? ¿Y con qué trabajaban? No lo sé. La información está muy difuminada al respecto. Se dice incluso de que Rusia habría tomado el control de alguno de estos laboratorios. ¿Ok? Pero hay otra cosa que apareció hace un día atrás, que es que la OMS dio un comunicado, ¿cierto?, pidiéndole al gobierno ucraniano que destruya todos los virus que existen en esos laboratorios. ¿Ok? Y esto ya nos da un indicio absolutamente claro con respecto al tema. Primero, deja claro de que en esos laboratorios sí se estaba trabajando con material altamente peligroso, porque la OMS dice que ellos temen, ¿cierto?, que podría existir un riesgo de que en algún bombardeo o algo se libere parte de ese material y se produzca un contagio masivo, ¿ah?, tal vez a nivel mundial. ¿Ok? Ese es el temor al que echa mano la OMS. Por lo tanto, como les digo, esa declaración demuestra que la OMS admite que en esos laboratorios se estaba trabajando con material delicado, muy delicado. ¿Ok? Ahora, si tratamos de analizar un poquito mejor, entre líneas, ese asunto, ¿por qué la OMS le pediría al gobierno ucraniano destruir esos virus? Todo ese material. ¿No existía otra opción? Como les digo, no hay mucho material. Si alguien sabe más al respecto, por favor, compártalo. Pero si un laboratorio, ya sabemos con lo que ha pasado anteriormente, sabemos que si un laboratorio está trabajando con virus peligrosos, es decir, altamente infeccioso o con la capacidad de una mortalidad, qué sé yo, alta también, esos laboratorios son, primero que nada, laboratorios carísimos, son verdaderas industrias, muy caras, que no cualquier país puede tener. Y segundo, son laboratorios de alta seguridad. Ese tipo de material no se puede tener en un laboratorio que si viene un terremoto el laboratorio se va a caer, o si viene una guerra y lo bombardean el laboratorio va a volar por los aires. Obviamente esos laboratorios tienen lugares para mantener este material peligroso absolutamente aislado de cualquier peligro de que se escape. ¿Ah? Por lo tanto, ¿por qué la OMS le pediría al gobierno ucraniano que destruyera esos virus? ¿Será que la razón es para eliminar pruebas que acusen no solo al gobierno ucraniano, sino que a estas organizaciones de estar manipulando o de estar trabajando de una manera ilegal con respecto a estos tipos de material biológico? No lo sé, eso es discutible. ¿Ah? Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Ok? Hay poco material al respecto, pero sí está la declaración de la OMS.
recordemos que Estados Unidos buscaba lo mismo en Irak y no encontraron nada. Acá sí se encontró algo. Ahora la discusión está en para qué se podría haber empleado eso. Pero si no hay pruebas, no hay discusión. ¿Ok? Ese es el problema. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero el asunto es que hay otro detalle con respecto a esta cuestión. Sabemos, ¿cierto?, de que ese tipo de laboratorios son carísimos, carísimos. Y para un país que no sea una potencia, tener un laboratorio de esto es impensable a menos que tenga ayuda externa. Y ese es el caso de Ucrania, que para poder levantar estos laboratorios recibieron financiación de Estados Unidos, de la Comunidad Europea y de la misma OMS. Por lo tanto, hay muchas preguntas con respecto a este asunto que es sumamente delicado. ¿Ah? Se habla de la central nuclear, ¿cierto? Y se le puso color con este asunto, pero no es un tema menor el tema de tener laboratorios con material biológico altamente peligroso. ¿Ok? Saltan muchas dudas y Estados Unidos, la Comunidad Europea y la OMS, que están directamente involucrados con estos laboratorios, podrían dar mucha luz al respecto, pero no lo están haciendo. Y ahí hay dos problemas. Uno, que el que calla otorga. ¿Ah? Y el que calla algo esconde. ¿Ok? Dicho en buen chileno, no eres gato para que estés tapando tu propia caca. Para que se entienda. En fin, hay que escuchar ambas partes. Lo más significativo creo que es el tono y la línea que se le ha dado a este conflicto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente esa línea, ese tono que le da la prensa a este conflicto es lo que legaliza de alguna manera las acciones absolutamente ilegítimas e injustas que están tomando Estados Unidos, la Comunidad Europea y todos los organismos globalistas, no solamente en contra de Rusia, sino que prácticamente en contra del hombre común a nivel mundial. Y la prensa tiene mucho que ver en este asunto. Este conflicto entre Rusia y Ucrania, los rusos, como les digo, lo tienen bien claro. Ellos saben que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, no es un conflicto entre países, es un conflicto para hacer retroceder a la bestia. Así es, tal cual. Pero este conflicto no es el único conflicto reciente. No es tampoco el más sensible. Ni siquiera es el único conflicto en el que se ha involucrado Rusia en los últimos años. Ni el más grande. Como ejemplo, ¿cierto? Tenemos la guerra entre Rusia y Chechenia, que duró ¿cuánto? 10 años o más de 10 años. ¿Ah? Con un nivel de destrucción enorme. Ahí sí que se las creo el tema de calificarlo como una invasión, donde la capital de Chechenia, ¿cierto?, fue prácticamente arrasada, y donde el ejército ruso también tuvo algunos revés impensados. Un conflicto de enormes proporciones. ¿A quién le importó? La Comunidad Europea se escandalizó en ese momento por este tema. La prensa tuvo el mismo tratamiento que tiene ahora con Ucrania. Para nada. Sin embargo, este conflicto es utilizado para crear grandes movimientos, cambios económicos que van a afectar al hombre común a nivel global, que están afectando.
cambios económicos que no deberían por qué ser. Esta guerra no tiene la importancia que se le está dando. Los gobernantes globalistas, la prensa globalista y las organizaciones globalistas están haciendo prácticamente todo lo posible para aprovechar esta crisis, para aprovechar este conflicto de la mejor manera posible en favor del globalismo y en favor de la esclavitud del ser humano. ¿Por qué nadie se escandaliza por la guerra de Yemen que sigue activa? ¿Después de cuántos? ¿6, 7 años? ¿7 años? ¿Ah? ¿Por qué por qué esa guerra no influye en términos económicos a nivel mundial? Pero no estáis hablando de lo mismo, hombre. Ahí no hay intereses de recursos en ese país polvoriento. Bueno, pero Arabia está involucrada. Si ellos lo quisieran, podrían emplear la guerra de Yemen para manipular, ¿cierto?, las ondulaciones del petróleo. No lo hacen, porque esa es una guerra que hay que mantener para callado, porque es una guerra con características inhumanas, en donde la población civil se la está matando de hambre, ¿cierto? Hablamos alguna vez acerca de ese conflicto. ¿Quién se preocupa por esos niños que se están muriendo de hambre? ¿Ah? ¿Acaso ahí se levanta la comunidad europea, ¿cierto? ¿Ah? Todos esos comentarios que he visto yo ahora de gente que dice que es una responsabilidad moral para los europeos mandar ayuda militar a Ucrania. Si tienes una moral tan alta, anda a darle papa, anda a darle leche o alguna weá, hace alguna weá por los niños de Yemen. Pero eso no importa nada. A nadie le importa. No, pero es que Esteban, en Ucrania está el trigo, en Rusia está el trigo, la energía, hay recursos naturales que crean una reacción en cadena. Ya, cuéntame más. Todo es superable y todo es reemplazable. ¿Ah? Cualquier persona que sabe un poco de economía sabe que donde se limita un comercio, aparece otro comercio por otro lado. Si hay voluntad, se busca la solución y punto. Muchos analistas que trabajan para el globalismo están metiendo miedo con ese asunto, pero muchos analistas independientes dicen que no, todo es solucionable, todo. Si se tiene voluntad, si se quieren hacer las cosas. El tema del trigo. Vi por ahí un tipo que decía que el único país en el mundo que realmente debería haberse afectado por la ausencia de trigo proveniente de Rusia y Ucrania es Egipto y ninguno más. Todos los demás tienen los medios para echar mano a otras cosas. Lo mismo con el gas, lo mismo con el petróleo. Yo sé, es un tema súper discutible, largo, pero insisto, cuando hay voluntad, cuando se quiere hacer las cosas, se busca una solución. Estados Unidos ya buscó una solución para ellos, ¿cierto?, de importar petróleo de Venezuela. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Venezuela para cumplir con las cuotas que le va a pedir Estados Unidos? Eso es otro problema. Pero ya buscaron una solución. Y lo que pase con los europeos, ellos verán. Entonces tenemos esta guerra que lo único que sirve es para excusar la mano, la garra reptiliana del globalismo para poder implantar medidas que van en contra del hombre común. No estoy diciendo que ese sea la única motivación o ese sea realmente la finalidad de la guerra. Estas crisis, mientras más grandes, cumplen con más finalidades. Otra finalidad es acabar algo de lo que se viene trabajando hace tiempo, pero este tipo de crisis, este conflicto está ayudando a acelerar las cosas, acabar o debilitar lo más posible la empresa privada. Por ambos lados se están viendo afectados enormes empresas, enormes fábricas, enormes corporaciones que van a terminar cayendo en manos del globalismo.
si eso es lo que se busca, un poder global único. Otra cosa que se está viendo es que esta guerra está sirviendo para eliminar el dinero físico. Dinero físico. ¿No? Algo que también había comenzado ya desde hace un tiempo, y hay mucha gente que tiene conciencia de eso y otra gente que no tiene conciencia de eso. ¿Ok? Y esta guerra está sirviendo para acelerar ese proceso de eliminar el dinero físico. ¿Ah? ¿Para qué? Para poder controlar al hombre común. El dinero, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Yo no lo sé. Economista no soy. Pero a nivel esotérico, el dinero es energía. Es decir, el dinero es la forma que crearon algunas entidades para llevar al plano físico la energía y la voluntad de las personas. Usted me dirá, no, pues el dinero es para cuantificar recursos, ¿ok? Recursos que no son recursos a menos que exista una persona que ocupa esos elementos como recursos. Los recursos naturales, los recursos animales y los recursos humanos no serían recursos si no existieran personas que convierten esos elementos en recursos y los explotan. Por lo tanto, el dinero siempre va a terminar siendo la materialización de la energía, el esfuerzo y la voluntad de un ser humano. Eso es el dinero a nivel esotérico. Por lo tanto, si estamos viendo el proceso de cambio del dinero físico a un dinero electrónico, lo que tenemos es que la pérdida de la libertad, de la valorización de nuestra energía y nuestra voluntad, que ahora va a estar sometida, ¿cierto?, a entidades electrónicas. Y nuestro dinero, es decir, la forma en que se cuantifica nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra energía, va a estar sometido, ¿cierto?, a los que sean los dueños o los controladores de esas entidades electrónicas. Nada va a impedir que una persona individual se le quite absolutamente todo si se considera que esa persona individual es un elemento negativo o peligroso para el sistema. Y bajo ese concepto, el hombre pierde mucha libertad. Dice por ahí, no sé si se acuerdan, por ahí en una parte de la Biblia dice: nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. ¿Cierto? No sé. Pero se me viene a la cabeza, al ver lo que está sucediendo, se me viene a la cabeza eso. Y sobre todo cuando escuché también por ahí algunas noticias de que ya en Estados Unidos a algunas personas se les está negando la posibilidad de pagar en efectivo si no están con la marca de la bestia. Bueno, una asociación religiosa, tómelo como algo folclórico, pero el problema está, el peligro está, están actuando en forma absolutamente libre y publicitados a través de los medios de comunicación que validan toda esta maldad y respaldados por los políticos de ambos lados, pero que tienen solamente un patrón, el globalismo y nada más. No nos dejemos dividir, que no nos obliguen a tener una u otra opción. Pensemos y sintamos por nuestra cuenta, por nuestra propia cuenta, que es exactamente lo que quieren evitar. Quieren que tengamos solamente una visión y un sentimiento con respecto a este asunto. Gracias. Que estén todos bien, cuídense. Un abrazo.